Muchas gracias. Un saludo de parte de la campaña, de nuestros compañeros y compañeras, a toda la mesa y al panel. Pues voy a retomar también algunas ideas de nuestras campañistas y también a nombre propio. Pocas cosas pueden reunir tantas voluntades como la defensa de una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Voy a resaltar 3 razones que nos parecen cruciales para aprobar esta ley. La primera de ellas es que contiene acciones de máximo impacto al mínimo costo. La segunda característica de esta ley es que tiene la posibilidad de presentar resultados en el corto plazo. No son las únicas, pero la tercera es la corresponsabilidad ciudadana. Sobre el primer punto, me gustaría decir que las acciones de alimentación son de máximo impacto al mínimo costo. Probablemente la alimentación nutritiva suficiente y de calidad sea la medida más costo efectiva en materia de salud y de economía. El abasto y la distribución contenidos en el título 3º de la ley se establecen las bases para conectar la producción con el consumo alimentario por primera vez en un instrumento legal que, al asegurar este consumo humano, entonces facilita el equilibrio de los mercados y el disfrute al mismo tiempo de la salud en las personas. Este instrumento considera, a partir del artículo 27, avances para fomentar el consumo asegurado que hemos soñado por mucho tiempo en algunos alimentos que a la vez esta ley impulsa en estos alimentos, y los medios para lograr que estén ahí los alimentos saludables, que se puedan comer, que siempre haya y que se note en la salud de las personas que están ahí, con una adaptabilidad en municipios y en cualquier demarcación. Una alimentación con las características privilegiadas que tenemos en el cuarto constitucional de ser nutritiva, suficiente y de calidad, expresa a un derecho prácticamente autofinanciable. Es decir, la alimentación nutritiva tiene por sí misma la capacidad de el retorno de una inversión, que se haga cualquier inversión en alimentación nutritiva que se haya, nos va a asegurar un retorno de inversión, pero al mismo tiempo enciende un motor de crecimiento económico. Se entiende la legítima preocupación de los gobiernos para distribuir, hacer rendir el gasto y garantizar el costo de los derechos, y esto podría poner en duda o en riesgo la realización de los derechos por falta de presupuesto. Bueno, la buena noticia, ¿no?, es que la alimentación por sí misma puede ser en buena medida autofinanciable. Entonces, el costo de los derechos, que puede ser un argumento en contra de la aplicación y de la aprobación de esta ley, es importante que demos esta discusión, como bien decía Stephen Holmes, que las libertades privadas tienen costos públicos, pero al ser la alimentación capaz de encender estos motores, se comprende que al mismo tiempo es un derecho bisagra. La alimentación anticipada a los otros derechos detona una suerte de engranaje virtuoso para impulsar esta realización de los otros derechos sin incrementar el gasto en otros rubros, además de ahorros potenciales estos otros derechos. Entonces, es cuando decimos que a mayor nutrición es menos el costo de medicamentos, a mayor nutrición, menos aparición de enfermedades, menos días de hospitalización, menos protocolos para diagnóstico y, por supuesto, para el tratamiento, ¿no? A mayor nutrición, mayor probabilidad de la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas que están en etapas escolares, con la capacidad de resolución de problemas, las habilidades para el trabajo, mayores capacidades incluso para la autoconstrucción del bienestar. Entonces, con los elementos de esta ley, al mismo tiempo, es posible armonizar un presupuesto de vanguardia con mecanismos que la misma ley otorga, como la previsión, la planeación, organización, coordinación, dirección y control de todas las acciones que se lleven a cabo. Entonces, en el segundo rubro que me gustaría resaltar de esta ley son los resultados en el corto plazo. Los efectos del mal comer pueden experimentarse al instante. Si un alimento está contaminado, si algo no está bien en el sistema de la persona, puede manifestarse de forma inmediata, puede ser en horas, en días, en años.
Pero al mismo tiempo y en sentido contrario, una alimentación con estas características evita que sucedan estos eventos en los mismos momentos. Entonces, esta ley pone énfasis dentro de los artículos del 14 al 18 para esta protección de personas durante la gestación, en el parto, incluso la lactancia, la crianza, la primera etapa escolar y prácticamente este periodo que se conoce como sensible en la vida de una persona, donde la alimentación podría ser lo que marca la diferencia en la forma de responder a la realidad para siempre. No solamente nos referimos a la potencia del sistema de defensa, el sistema inmune, sino a todas las capacidades que una persona puede desarrollar gracias a la alimentación para generarse su propio bienestar. La lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada, sin discriminación, tiene los efectos y los impactos positivos comprobables desde los primeros días de vida. Es más, desde la primera hora al nacer, esta ley podría ya garantizar condiciones para que puedan existir resultados positivos en las personas. Entonces, probablemente las acciones de esta ley respecto a la lactancia materna sean las acciones menos costosas para todos los gobiernos. La prevalencia de infecciones gastrointestinales y respiratorias, alergias, leucemias y ciertos tipos de cáncer infantil son parte y deberían ser parte de estos indicadores del impacto inmediato de la aplicación de esta ley. Durante los 2 primeros años de vida, así como la educación inicial, la básica, pueden reportarse los resultados, por ejemplo, en la frecuencia de infecciones, qué tan frecuente se está visitando los hospitales, en fin, el seguimiento del peso, la estatura de niños y niñas en las escuelas, para proteger de manera especial a esta población que para los gobiernos interesados y las autoridades interesadas en presumir resultados en el corto plazo van a encontrar una amplia variedad de acciones de gobierno en esta ley que bien podría llevarlas a cabo. Adicionalmente, sería posible estimar los impactos en el corto plazo también sobre procesos de aprendizaje, del desempeño físico y entre otras habilidades. No sobra decir que la ley incluye quizá también por primera vez los casos de emergencia, como nos agarró parados la COVID-19 y otros casos de emergencia de desastres naturales, donde también podría efectuarse los resultados de manera inmediata gracias a las acciones sanitarias o alimentarias, donde podríamos ver el efecto de una ley como esta gracias a la disponibilidad de la comida nutritiva suficiente y de calidad. Basta decir también que el control de la glucosa en una persona que vive con diabetes, una persona que sufre hígado graso, que tiene dislipidemias por concentraciones elevadas de colesterol y de triglicéridos, podríamos garantizar resultados en muy corto plazo. Estamos hablando de 1 año para personas que viven con diabetes, de meses incluso para personas que tienen colesterol y triglicéridos altos, para aumentar la sensibilidad a la insulina. Este es el milagro de la alimentación que podría fortalecerse con el cumplimiento de esta ley, incluso algunos artículos de esta ley. Es virtuosa incluso en ese sentido. Y en tercer punto, resaltar la corresponsabilidad ciudadana. Porque las leyes no solo sirven para sancionar cuando se incumplen, sino para disminuir las inequidades entre grupos vulnerables y para evitar el abuso del poder. Esta visión que nos lega, esta visión garantista de Luigi Ferrajoli, ¿no? Y decir también que finalmente estamos en esta era de los derechos humanos y que el derecho a la alimentación desde la filosofía jurídica también cumple este papel de promover otra nueva cultura alimentaria posible, adecuada a las condiciones de hoy. No estamos hablando de volver románticamente a la dieta antigua, ¿no? Como se nos ha criticado al defender en la campaña Sin maíz no hay país, a las semillas nativas de este suelo. No es romance, sino es vanguardia y es una adaptación totalmente con respaldo científico a la vida que nos acontece. La flexibilidad de esta ley también considera la organización ciudadana, como ya lo mencionó Montserrat Salazar. Así, si así lo decide cualquier persona en cualquier rincón de este país, podría utilizar este instrumento para organizarse y
Finalmente, realizar lo que hemos llamado el otro polo del derecho, que tenemos el derecho en dos polos. Por un lado, la participación ciudadana que dice tengo derecho, este ejercicio de exigibilidad, y por otro lado, la representación del Estado a través del gobierno sobre la obligación de cumplirlo. Entonces, este otro polo, ¿no?, donde descansa la titularidad del derecho para exigirla, pues es también una base ciudadana de una política alimentaria de vanguardia en los modelos posibles de gobernanza. Esta ley establece la producción de alimentos en un amplio articulado desde el 42 hasta el 55, vinculados al consumo a través de esta figura de canastas normativas. Estas canastas normativas, que están basadas en la agroecología, como lo sustenta el artículo 17, y es una estrategia lógica, geográfica, que no es estrecha en la decisión, sino que flexibiliza a cualquier grupo de personas a elegir cuáles serían estos alimentos estratégicos que les permitirían vivir con dignidad en el lugar donde están pisando. Entonces, este abasto local sugiere entonces la previsión de un conjunto de alimentos de probada producción eficaz y de resistencia contra las amenazas como el calentamiento global, la estrechez hídrica, la contaminación. Sin duda, en estas canastas, estos alimentos que durante miles de años han probado que son capaces de defenderse, como nuestro maíz, las tortillas, el frijol, el amaranto, la chía, los nopales, calabazas, semillas oleaginosas y otros productos que sin duda habrá locales. Estas canastas incluyen también productos animales, ¿no?, de producción agroecológica, para complementar la lista estratégica de alimentos y que incluyan entonces un contenido proteico y de grasas cardioprotectoras para resolver los problemas que ya dijeron, lo cual permitiría a cualquier población tomar una decisión en cualquier momento, especialmente en los difíciles. Si hay una emergencia económica, si hay una pandemia, si hay una situación de violencia, incluso en esos momentos una canasta podría ayudar a tomar estas decisiones. Las características deseables para esta elección de alimentos básicamente son 6: alimentos mexicanos de producción limpia y justa, de disponibilidad y accesibilidad, que estén en precios adecuados todo el año, con el mínimo nivel de procesamiento, culturalmente aceptables y sobre todo con la mayor concentración y sabor nutricional posible. Estamos hablando también de la democratización del sabor a través de estas canastas. Concluyo diciendo que aspiramos como sociedad a que esta ley permita ajustar las decisiones de gobierno, pero también las conductas humanas sobre la alimentación, para que su acción resulte en justicia. Un verdadero y beneficioso modo de regular la cuestión alimentaria a favor de la vida digna en nuestro país. Es un mensaje para las señoras y señores del Senado de la República. Esta es la oportunidad de saldar la deuda legislativa que se tiene a nuestro pueblo de un instrumento el cual esperábamos desde el primer semestre posterior al reconocimiento del derecho a la alimentación, 11 años después y cacho. Se deben sumar los más de 20 años anteriores de aportaciones por parte de organizaciones, personas del campo y de la ciudad, desde la sociedad civil y organizadas para lograr la alimentación adecuada por derecho. Es una deuda que alcanza también a los niños y niñas quienes perdieron la vida por un sistema incapaz de asegurarles una alimentación adecuada desde el nacimiento, a las personas a quienes se enfermaron o murieron víctimas del consumo de basura disfrazada de comida o azotadas por el hambre, a quienes perdieron la vida durante la pandemia por complicaciones relativas a la mala nutrición, a defensores y defensoras del derecho a la alimentación, quienes han muerto en el camino y que hoy no están aquí para ver estos avances legislativos y que sin duda apoyarían este avance, pero más aún celebrarían condiciones reales para tener comida adecuada en cada caso, en cada plato, para ser felices en este suelo. Muchas gracias.